Ya, 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 ya. Estimado docente y compañeros en general, tengan ustedes muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Dios por habernos permitido estar presentes hoy. Asimismo, vamos a proceder con la exposición que tiene por título Fundamentos físicos de una técnica diagnóstica mediante el ultrasonido. A continuación, mi compañera prosigue con esta exposición. Introducción. Siguiente, introducción. El ultrasonido es un método de diagnóstico auxiliar que envía ondas sonoras mediante los transductores con frecuencia superior de 1 a 20 MHz, invisibles para el oído humano. Esas ondas sonoras producen una imagen en la pantalla de control, por ello se utilizan para el diagnóstico de diversas afecciones médicas, además de evaluar tratamientos. En la siguiente diapositiva tenemos tabla de contenidos. Capítulo 1, generalidades. Acá hablaremos sobre la historia del ultrasonido y la definición del ultrasonido. En el capítulo 2 tenemos principios físicos en el ultrasonido. Hablaremos sobre el efecto pisiotélico y terminología de ultrasonido. Y en el último capítulo hablaremos sobre principios físicos en el ultrasonido. Hablaremos sobre las interacciones del ultrasonido con los tejidos, modo de imagen de ultrasonido e instrumentos de ultrasonidos. Capítulo 1. En el capítulo 1 tenemos historia del ultrasonido. El desarrollo de la ecografía o ultrasonido médico se basó en la comprensión y la investigación del sonido que remonta del siglo VI. Específicamente la ecografía se puede relacionar con un físico italiano, Lazzaro Spallanzani, que está investigando la navegación de los murciélagos desde la década de 1700 y a principios del siglo XX el físico francés Paul Langevin estudió usos más aplicables del ultrasonido, quien finalmente sentó bases para Sonor cuando le encargó la investigación del Titanic hundido. Una de las primeras aplicaciones médicas del ultrasonido fue realizadas por Ian Donald en la década de 1950, cuando Ian Donald extrapoló la capacidad del ultrasonido para detectar fallas y grietas en las soldaduras de acero. Comenzó a investigar y aplicarlo en el campo de obstetricia y ginecología, cuando publicó un feto a las 14 semanas de edad de gestación en la prestigiosa revista académica The Lancet. Ahora hablaremos sobre la definición del ultrasonido. Siguiente. El sonido viaja como una onda longitudinal mecánica en la que el movimiento de las partículas de adelante hacia atrás es paralelo a la dirección del viaje de la onda. El ultrasonido es un sonido con alta frecuencia y se refiere a las vibraciones mecánicas por encima de 20 kHz. Las personas solo pueden escuchar el sonido con frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz. Los elefantes pueden generar y detectar sonidos con frecuencias inferiores a 20 Hz para la comunicación de larga distancia. Y los murciélagos y delfines producen el sonido en el rango de 20 a 100 kHz para una navegación precisa, como se pueden apreciar en las imágenes. Y el ejemplo es que los elefantes pueden generar y detectar el sonido de frecuencia inferiores a 20 Hz para una comunicación de larga distancia. Y los murciélagos y delfines producen sonidos en el rango de 20 a 100 kHz para una navegación y orientación espacial. Ahora le doy pase a mi compañero. Continuando con esta exposición, vamos a proseguir con el capítulo 2, que nos dice efectos piezoeléctricos. Bueno, los efectos piezoeléctricos son fenómenos exhibidos por la generación de una carga eléctrica en respuesta a una fuerza mecánica. También son conocidos como efectos piezoeléctricos. Se puede producir una deformación mecánica cuando se aplica en un campo eléctrico a dicha materia. Asimismo, los cristales de cuarzo y los materiales cerámicos pueden demostrar propiedades piezoeléctricas. Recientemente, el titanio de circonato de plomo se ha utilizado como material piezoeléctrico para imágenes médicas. Asimismo, vamos a obtener que los materiales piezoeléctricos individuales producen una energía. Sin embargo, al apilar elementos piezoeléctricos con capas en un transductor, el transductor puede convertir la energía eléctrica en una oscilación mecánica de manera más eficiente, como lo podemos apreciar en las imágenes. Asimismo, vamos a tener la terminología del ultrasonido: periodo, longitud de onda, frecuencia y velocidad acústica. En el periodo vamos a obtener el tiempo que tarda una onda de sonido en completar un ciclo. La unidad de medida del periodo es en microsegundos. En la longitud de onda vamos a obtener que vendría a ser el espacio que se produce un ciclo es igual a la distancia recorrida desde el principio hasta el final de un ciclo. En la frecuencia vamos a obtener el número de ciclos repetidos por un segundo y se mide en hercios. En su velocidad acústica vamos a obtener que la velocidad acústica es una onda de sonido que viaja a través de un medio
Esta vendría a ser igual a la frecuencia de longitud de onda. La velocidad C está determinada por la densidad Q y es la rigidez X del medio. Asimismo, doy pase a mi compañera, quien va a explicar principios físicos en el ultrasonido. Bueno, los principios físicos en el ultrasonido. La densidad es la concentración de un medio, rigidez es la resistencia de un material y la comprensión. La velocidad de propagación aumenta, se aumenta la rigidez o disminuye la densidad. El ultrasonido no puede penetrar los tejidos pulmonares u óseos. La velocidad de propagación promedio en tejidos blandos es de 1540 metros por segundo, rango de 1400 a 1640 metros por segundo. La impedancia acústica y el grado de dificultad demostrado por una onda de sonido que se transmite a través de un medio es igual a la densidad o multiplicada por la velocidad acústica. Las ondas de ultrasonido tienen un efecto de autoenfoque, que se refiere al estrechamiento natural del haz de ultrasonido a una cierta distancia de viaje en el campo ultrasónico. Es un nivel de transición entre campo cercano y campo lejano. El ancho del haz en el nivel de transición es igual a la mitad del diámetro del transductor, a una distancia de 2 veces la longitud del campo cercano. El ancho del haz alcanza el diámetro del transductor. El efecto de autoenfoque amplifica las señales de ultrasonido, aumentando la presión acústica. Continuando con el capítulo 3, que son los principios físicos en ultrasonido. Interacciones de ultrasonido con los tejidos. La definición. A medida que la onda de ultrasonido viaja a través de los tejidos, está sujeta a una serie de interacciones. Sus características son la reflexión, dispersión y absorción. Cuando el ultrasonido encuentra límites entre diferentes medios, parte del ultrasonido se refleja y la otra parte se transmite. Reflexión de las ondas sonoras. Podemos decir que es similar a la reflexión óptica. Parte de su energía se devuelve al medio del que procede en una reflexión verdadera. El ángulo de reflexión Z debe ser igual al ángulo incidencias de Z. Fuerza de la reflexión de una interfaz. Es variable y depende de la diferencia de impedancia entre dos medios afines y el ángulo de incidencia en el límite. Un ejemplo podemos ver una interfaz entre los tejidos blandos y el pulmón o el hueso implica un cambio considerable en la impedancia acústica y crea ecos fuertes. Esta intensidad de reflexión también depende en gran medida del ángulo. Así podemos extraer las imágenes. Bien, entonces continuaremos con la exposición con los modos de imagen de ultrasonido, ¿no? Tenemos el modo A, modo B y modo B. El traductor envía un solo pulso de ultrasonido al medio, en consecuencia se crea una imagen ultrasónica, simple y unidimensional, en la que se genera una serie de picos verticales después de lo que hacen ultrasonidos, ¿no? Y encuentran el límite de los diferentes tejidos. En el modo B es una imagen bidimensional, o sea, es una imagen 2D del área que es escaneada simultáneamente por una matriz lineal de 100 a 300 elementos piezoeléctricos, en lugar de uno solo como el modo A. Ya tenemos el modo M, que se puede usar con un solo haz, ¿no? En una ecografía para producir una imagen con una señal de movimientos, ¿no? Vemos los movimientos del feto, donde el movimiento de una estructura como una válvula cardíaca se puede representar en forma de onda, ¿no? La siguiente. Ahora tenemos modo Doppler. El efecto Doppler se basa en el trabajo del físico austriaco Johann Christian Doppler, ¿no? Tenemos acá que describe un cambio en la frecuencia o la longitud de onda en una onda de sonido que resulta del movimiento relativo entre la fuente de sonido y el receptor del sonido, ¿no?
Si la fuente del sonido se mueve hacia el receptor del sonido, las ondas de sonido deben comprimirse y así se produce un sonido de tono más alto, de más alto desplazamiento, que es el Doppler positivo, ¿no? Hablamos del efecto Doppler. Si la frecuencia de sonido se aleja del receptor, las ondas de sonido deben estirarse y el sonido recibido tiene un tono más bajo, desplazamiento Doppler negativo. Eso lo podemos ver en las audiometrías, ¿no? El color del Doppler, cuando hablamos del color del Doppler, se refiere que produce un mapa codificado por colores de los cambios Doppler supuestos a una imagen de ultrasonido de modo B. La dirección de flujo de sangre depende si el movimiento se acerca o se aleja del traductor. Seleccionados por carencias de los colores rojo y azul. Esto lo podemos ver en los ecodoppler que hacen los cardiólogos. El modo Doppler color se usa para detectar la dirección del vaso sanguíneo, ¿no? Esto lo podemos ver en el Doppler venoso, porque indica el flujo que se aleja de la zona. La siguiente. Bueno, las máquinas, los instrumentos de ultrasonido que utilizamos, máquinas de ultrasonido 2D, traductor, el gel acuoso y las máquinas de ultrasonido 2D, como vemos en la figura, ¿no? Que convierte en los ecos recibidos. El traductor lineal puede producir líneas de exploración paralelas. El traductor curvo produce una exploración curvilínea, como lo podemos ver acá, y una imagen en forma de arco, ¿no? El gel es el que es importante en la exploración clínica, ya que es el que penetra en el tejido. Las máquinas de ultrasonido, tenemos las imágenes en 3D, ¿no? 3D en tiempo real, que toma múltiples imágenes en diferentes ángulos de resolución espacial física, y las imágenes en 3D que aproximadamente es de 0.34 a 0,5 milímetros, ¿no? Ahí podemos ver el sexo, ¿no? El sexo, incluso se puede ver el movimiento de las manitos del feto. La siguiente. Bien, entonces llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? Que el ultrasonido permite la visualización o no invasiva de estructuras tisulares. Bien, es un procedimiento interactivo en el que participa el operador y el paciente, ¿no? Y los instrumentos ecográficos. La calidad y precisión son imprescindibles para el uso clínico. Se debe seguir un protocolo eficaz, incluido la formación, que garantice la coherencia y la competitividad. La metodología puede adaptarse, ampliarla y permitir una evaluación eficaz. Para eso recomendamos el protocolo de escaneo del estadio actual como el enfoque estándar, ¿no? Para poder brindar un servicio de calidad. Es todo lo que hemos podido revisar con las fuentes bibliográficas. Estamos atentos a sus preguntas. Gracias por escuchar. Ay, ay, ya está pausado. Ahora sí, ¿cómo lo guardo? ¿Pongo detener y se guarda o cómo? ¿Me escucha? Sí. Dale, amigo. Espérate para aplicar. Ya, ¿tú sabes? Sí, se escucha. Espérate, tráeme mi celular. Espérate para preguntarle a mi hijo. Espérate, no sé cómo se graba, porque creo que tenemos... ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi bebé? ¿Qué, hijito? ¿Ah? María José, tú has comido mucho dulce ayer en la fiesta. Creo que es detener grabación, Espérate. compañera. Ah,